Muchísimas gracias, Lore, y tal como lo comentabas, y te actualizo la información porque ya a esta hora son unas 160 personas que están en cuarentena y todos son del personal de la salud. Es por eso que estamos ahora en Médica Uruguaya, estamos con parte del equipo coordinador de este comité de contingencia. Agregamos que se haya sumado a último momento un doctor que no va a aparecer en gráficos. Martín, me decía... Yandian, gracias porque llegó ahora y por eso no va a aparecer para presentarnos, pero empezamos con el doctor Albornoz, que ya lo conocemos además aquí en Arriba Gente. Lorena Bomio desde Estudios ya habló acerca de la situación, entonces le preguntamos cómo se está avanzando en el tratamiento de este brote que surgió en las últimas horas. Bueno, estamos en la identificación todavía de algunos contactos. Hay que ver que este evento surgió el fin de semana. Ayer ya dispusimos la cuarentena para el entorno de 66, 67 personas. Se hisoparon a más de 40 personas ayer en búsqueda del virus y ahí es que encontramos estos 7 funcionarios positivos y ya sabíamos de la existencia de un paciente. O sea que tenemos el caso índice y estos 8 casos secundarios. A punto de partida de ahí, esto lo que genera es una cascada siempre creciente, porque uno ahora tiene que ir a buscar los contactos de estos positivos. Es por eso que ahora se llega a casi 160. Exactamente, por eso ayer en la noche se revisaron todos los contactos y dispusimos la cuarentena para más de 100 personas más, además de los 60 que ya estaban dispuestos previamente. Eso obviamente motiva la necesidad de reorganizar algunas actividades y por eso se tomó la decisión de suspender algunas actividades coordinadas como procedimientos quirúrgicos y algunos otros procedimientos para poder dar atención a los pacientes que están internados, redistribuyendo parte del personal en la medida que se envió un número muy grande a la cuarentena, ¿no? Justamente ese es el métier del doctor que se suma a nuestra entrevista. ¿Qué pasa con esas personas del personal de salud que a la vez trabajan en otras mutualistas que pueden significar un factor de riesgo para otras? Sí, esas personas ahora están en cuarentena para la Médica Uruguaya en este sentido, pero también para las otras mutualistas. O sea, no deben... ¿Se están también estableciendo contactos en las otras mutualistas en las que trabajan? ¿Qué pasa con eso? Sí, las personas que tienen multiempleo dentro del personal de salud, la recomendación es que no vayan a trabajar, no vengan acá a la médica y tampoco a ninguna otra institución de salud. Pero hasta el momento no ha habido ningún indicio de que pudiera haber algún caso en otra mutualista derivado de esto. No, por ahora no hay nada de eso. Bien. Con respecto a lo que son los protocolos de seguridad que se toman dentro de Médica Uruguaya por fuera de lo que es el área COVID, que es lo que en cierta forma pasó con este paciente que ingresó sin síntomas respiratorios. ¿Qué protocolos se realizan, de hecho, que permitió que sucediera esto? Bien, nosotros estamos siguiendo las recomendaciones del equipo técnico del Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, todos los pacientes que ingresan a la institución pasan por un triage médico para despistar sintomatología respiratoria. Obviamente se les toma la temperatura. Eso, nosotros auditamos este caso, obviamente, eso se cumplió en el servicio de emergencia y se cumplió después durante la internación. Y la historia clínica la revisamos exhaustivamente y no aparecen datos, síntomas clínicos ni elementos al examen físico que quisieran sugerir que había una infección respiratoria. Igualmente, cumpliendo con las disposiciones, el personal utiliza medidas de protección personal estándar para la situación epidemiológica en la que estamos, y pese a eso, igual hubo este contagio, que hay que entender que obviamente nosotros, el Uruguay le está yendo muy bien hasta ahora con el tema de la pandemia, pero casos hay y va a seguir habiendo. Pero claramente tiene que haber habido una falla si tomando las precauciones del protocolo igual se produjo el contacto y además de 7. Obviamente ahí el problema está en que la utilización del equipo de protección personal, como todo lo que hacemos las personas en la vida, tiene fallas personales. Obviamente nosotros, igual que todos, cometemos errores y eso le pasa a todos, digamos, médicos, enfermeros y a todas las personas. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, uno, por más que utilice el equipo de protección personal, obviamente son errores que no son esperados. Fíjese que nosotros, un enfermero trabaja 6 horas en un turno de enfermería y en esas 6 horas utiliza equipo de protección personal durante toda la atención. Y obviamente que hay errores en el sentido de que recuerden que el virus se transmite cuando uno está en contacto con el paciente, pero también a través de objetos donde el virus puede quedar, que el paciente cuando tose, estornuda,
Y bueno, entonces si usted piensa en el contacto que hay con los pacientes en una institución de este volumen, y obviamente que pueda haber errores en... Sin dudas, pero siempre preocupa mucho más cuando es de parte del personal de la salud por todo lo que eso implica. ¿Se han de repente aumentado los controles? ¿Ha habido alguna revisión de protocolos en base a esto? Sí, estamos auditando los procesos de algunas de esas cosas. De hecho, hay algunos de los que después resultaron positivos que su contacto con los pacientes, con el paciente índice, fue muy breve, diría uno casi muy difícil de explicar una transmisión en esas circunstancias, lo cual también siembra la posibilidad de que en realidad pueda haber habido otro mecanismo de transmisión, particularmente quizás entre el personal de salud, en la medida que uno lo pudo haber adquirido, también lo pudo haber transmitido a otros. Les hago una pregunta, no sé para cuál es mejor la respuesta. ¿Ya se sabe cómo se habría agarrado esa persona que aparentemente es asintomática o lo fue en su momento, por lo menos en el primer ingreso? ¿Cómo se contagió él? ¿De qué vector viene? No sé quién es más. ¿Usted? Bueno, esta persona, la verdad es que tuvo un viaje a la zona de frontera, a la frontera con Brasil, y en realidad nosotros pensamos que la vía de adquisición más probable es esa, que hubiera sido a través de esos contactos que tuvo en la frontera. De hecho, cuando viene, él viene directamente prácticamente a consultar en la primera instancia, y en los primeros días, como dijimos, no tenía ningún síntoma evocador, y de hecho nosotros pensamos que los primeros días de esa primera internación estaba en lo que nosotros llamamos todavía en un periodo en el cual no transmite. ¿Pero hubo un hisopado en ese momento? ¿Hubo algún hisopado en algún momento antes de que se despertaran los síntomas que se hubiera realizado? No, porque el paciente no entró en el circuito respiratorio, porque no tenía sintomatología respiratoria. Actualmente las pautas institucionales y en el país implican que se hisopan todos aquellos que tienen síntomas, o obviamente contactos vinculados a esos casos índices. Lo otro que me parece importante destacar es que esto, si bien obviamente es algo que nos preocupa y nos ocupa, el resto de la médica uruguaya, en lo que tiene que ver con todo el resto de las áreas de internación, la actividad ambulatoria, en emergencia, está funcionando en condiciones de seguridad, tanto para los pacientes como para quienes trabajamos aquí, y eso me parece que es importante dejarlo establecido, porque en este momento tenemos cientos de pacientes internados, hospitalizados. El personal de salud que los está atendiendo son todos, obviamente nos preocupamos de que ninguno tenga contacto con este broto que se da en un piso en particular de una de las torres. Eso me parece que es importante que lo sepan los pacientes y la opinión pública. De todas formas, y eso creo que es lo que le compete, van a haber algunas modificaciones en algunas coordinaciones. ¿Cómo deben reaccionar los pacientes de Médica Uruguaya? ¿Se deben comunicar? Y bueno, nosotros desde que empezó la pandemia estamos tratando de reorganizar la atención, como todas las instituciones, tratando de priorizar las consultas presenciales necesarias y potenciando lo que es la actividad por telemedicina. Eso, y la descentralización también hacia la atención en la periferia, en sucursales. Eso claramente ahora los vamos a mantener y lo vamos a seguir potenciando. Y los pacientes que no requieren una consulta presencial, que eso lo valora el médico que tiene contacto por telemedicina con el paciente, puede ser resuelta por esa vía y no concurrir a la institución. Bien. Se sugiere eso. ¿Alguien que tenga una cirugía planificada puede llamar? ¿Hay alguna línea? Sí, puede llamar directamente a la médica, a los teléfonos que los pacientes conocen, al teléfono 1900, también es otra línea que los pacientes pueden llamar para sacarse cualquier tipo de duda. Bien, muchas gracias. Le hago una última consulta, ya nos tenemos que despedir. ¿Se está haciendo también el seguimiento, me quedé con lo que usted nos decía de ese contacto posible en la frontera, del camino que hizo hasta Montevideo, de las personas con las cuales pueda estar en contacto antes del ingreso a la médica? Sí, eso estamos en comunicación con Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Ellos son los que hacen el trabajo de campo en lo que tiene que ver con lo ambulatorio. Y bueno, el Ministerio particularmente hoy viene a la médica y vamos a tener una interacción, una reunión de trabajo con Epidemiología del Ministerio. Perfecto, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias por su tiempo, sumamente clarificadora esta información que por supuesto a todos nos preocupa. No sé si tienen alguna otra consulta desde estudios y si no, nos despedimos desde aquí, desde Médica Uruguaya.